Recordatorio anatómico. El tórax es una cavidad con forma de cilindro irregular, delimitada superiormente por la abertura torácica superior, la cual es una abertura estrecha que se encuentra despejada y permite la comunicación con la región del cuello, e inferiormente por la abertura torácica inferior, que es relativamente grande y se encuentra cerrada por el diafragma. La cavidad torácica se encarga de ciertas funciones vitales, como la respiración, no solo porque aloja los pulmones, sino porque también proporciona las estructuras necesarias para la movilización del aire durante el ciclo respiratorio. También se encarga de la protección de órganos vitales y sirve como conducto para las estructuras que atraviesan el tórax hacia otra región del cuerpo. Para su estudio, el tórax está integrado por los siguientes componentes: pared y cavidad torácica. El tórax se relaciona superiormente con la raíz del cuello y la extremidad superior. A través de la abertura torácica superior pasan estructuras que se dirigen al cuello y a la extremidad superior, correspondiente a tráquea, esófago, nervios y vasos que se distribuyen en cabeza, cuello y miembros superiores. La abertura torácica inferior está ocupada por el diafragma, que permite el paso de estructuras hacia el abdomen a través de los hiatos aórtico y esofágico y el orificio de la vena cava inferior. Para determinar la situación de las costillas específicas, palpe la incisura yugular en el extremo superior del manubrio esternal, desplace los dedos hacia abajo y notará una cresta que constituye el ángulo del esternón. El cartílago costal de la costilla 2 se articula con el esternón en este punto. Identifique la costilla 2 y siga contando las costillas en dirección inferior y lateral. El tórax es atravesado por un plano horizontal a nivel vertebral de T4 a T5, el cual es un plano imaginario que cruza anteriormente el ángulo esternal y posteriormente el disco intervertebral entre las vértebras torácicas T4 y T5. Este se emplea para determinar la posición de estructuras anatómicas, a saber, la articulación del cartílago costal de la segunda costilla con el esternón, el límite entre el mediastino superior y el inferior, el comienzo y el final del arco aórtico, el límite superior del tronco pulmonar, la bifurcación de la tráquea, el lugar en el que la vena cava superior penetra en el pericardio para llegar al corazón. Conocer la anatomía y los puntos de referencia superficiales nos ayuda para localizar la posición que ocupan las cavidades pulmonares y determinar la posición de los lóbulos y fisuras pulmonares. Los pulmones no ocupan toda la cavidad pulmonar, más que nada durante la expiración, por lo que se forman unos espacios virtuales entre las dos capas de la pleura parietal, en la porción inferior de la cavidad torácica, que son recesos costodiafragmáticos, formados entre la pleura diafragmática y costal. Cubren las cúpulas diafragmáticas entre el borde inferior del pulmón y el margen inferior de la cavidad pleural. Los recesos costomediastínicos, formados entre la pleura costal y mediastínica, son posteriores al esternón, especialmente en el lado izquierdo, debido a la incisura cardíaca del pulmón izquierdo. El corazón se sitúa aproximadamente en el centro de la cavidad torácica, con una orientación de su vértice hacia abajo, hacia adelante y a la izquierda. El contorno del corazón se puede identificar en la cara anterior del tórax mediante las referencias del cuadro 41-3. Los focos de auscultación para valorar el sonido emitido por las válvulas cardíacas se encuentran bastante alejados de estas. La sangre transporta el sonido en la dirección del flujo, por lo que cada foco se sitúa superficial a la cavidad por donde pasa la sangre. Caso clínico. Hombre de 34 años de edad acude a consulta para valoración médica. Al iniciar la exploración física del tórax, se le pide al paciente que con el tronco descubierto adopte la posición de sentado y, si es posible, apoye sus manos en los hombros contralaterales para desplazar hacia afuera las escápulas. Esto para valorar la cara posterior y la posición de cúbito supino para valorar la cara anterior del tórax. A la inspección se encontró tórax de configuración cilíndrica, simétrica,
sin alteraciones en la superficie y piel con hidratación y oración normales. Al comparar el diámetro anteroposterior con el diámetro transversal, se encontró una proporción normal de 1:2 respectivamente. Las costillas y espacios intercostales se encuentran orientados ligeramente hacia abajo en el plano posterolateral y sin tiraje en los espacios intercostales, regiones subcostales, supraesternales, supraclaviculares o subclaviculares. Respiración abdominal regular, tranquila, sin esfuerzo, ocasionalmente evidente. Ambos hemitórax tenían movimientos simétricos y sincrónicos hacia arriba y hacia abajo. Frecuencia respiratoria dentro de los parámetros normales y con relación del tiempo, inspiración-expiración 1:2. Por otro lado, presentaba choque de punta del vértice del corazón en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular izquierda. A la palpación, los movimientos de amplexión y amplexación se encontraban normales y no se identificaron áreas dolorosas. El frémito vocal se encontraba normal. A la percusión, el sonido de ambos campos pulmonares fue resonante, a excepción de una zona de submatidez a la izquierda del esternón, entre el tercer y el quinto espacio intercostal correspondiente al corazón. Nivel hemidiafragma más normal. En la auscultación se perciben ruidos respiratorios normales. No se identificaron ruidos adventicios y la transmisión de la voz se encontraba normal. Definiciones. Diámetro anteroposterior del tórax. Es la distancia entre el punto mesoesternal y un punto sobre los procesos espinosos, al mismo que el punto mesoesternal. Se suele usar un antropómetro de ramas curvas para la medición, la cual es tomada al final de la respiración normal. Diámetro transversal del tórax. Es el diámetro del tórax a nivel del punto más saliente de la cuarta costilla. Se suele usar un antropómetro de ramas curvas para la medición, la cual es tomada al final de la expiración normal. Tiraje intercostal. Es la retracción anómala de los espacios intercostales durante la inspiración. La retracción se ve más en los espacios intercostales inferiores. Suele haber retracción supraclavicular. Generalmente es un signo de que la persona tiene un problema respiratorio. Parámetros normales de la frecuencia respiratoria. Un adulto sano en reposo respira de forma calmada e irregular a razón de 14 a 20 respiraciones por minuto. Los suspiros ocasionales son normales. Respiración abdominal o diafragmática. Se basa en el movimiento del diafragma, que produce los movimientos exteriormente observables como el abombamiento y hundimiento de la pared abdominal. Predomina en niños y hombres adultos. Relación del tiempo inspiración-expiración. Tiempo que demora la expiración dura aproximadamente el doble del tiempo que la inspiración, por lo que la relación del tiempo inspiración-expiración es de 1 a 2. Choque de punta. Representa la pulsación inicial y breve del vértice del corazón, que se desplaza hacia adelante durante la contracción y choca contra la pared torácica. Corresponde al lugar máximo de impulso. Amplexión. Sirve para determinar la amplitud en el sentido anteroposterior de cada hemitórax. Se practica colocando una mano en la cara posterior y otra en la cara anterior de cada hemitórax. Amplexación. Sirve para percibir los movimientos de expansión de los pulmones, colocando las manos con los pulgares a unos 3 centímetros de la apófisis espinosa. El resto de los dedos abarcan la clavícula y se aprecia lo que los pulgares se separan en cada respiración. Frémito vocal. Vibraciones palpables que se transmiten por el árbol broncopulmonar hasta la pared torácica cuando el paciente habla. Se palpan en la región metacarpofalángica de la palma. Ruidos adventicios. Cualquier ruido añadido superpuesto a los ruidos respiratorios habituales, por ejemplo, crepitantes, sibilancias y roncos. Pregunta número 1. Durante la inspección se observa el choque de punta del vértice del corazón, producido por la contracción del miocardio. ¿Qué porción del corazón produce este fenómeno? A. Atrio izquierdo. B. Atrio derecho. C. Ventrículo izquierdo.
D. Ventrículo derecho. La respuesta es la C, el ventrículo izquierdo. El vértice del corazón está formado por el ventrículo izquierdo y la contracción de esta cavidad se puede representar en la superficie por el choque de punta. Pregunta número 2. Durante la auscultación de los ruidos cardíacos, se coloca el estetoscopio en el lugar donde se observa el choque de punta del corazón. ¿Qué se estaría valorando a este nivel? A. Persistencia del conducto arterial. B. Cierre correcto de las válvulas aórticas y pulmonar. C. Existencia de una comunicación interatrial. D. Ausencia de un soplo de la válvula mitral. E. Tamaño del ventrículo izquierdo producido por insuficiencia cardíaca. La respuesta es la D. Ausencia de un soplo de la válvula mitral. El choque de punta del vértice del corazón, localizado en el quinto espacio intercostal, al nivel de la línea medioclavicular izquierda, es la zona que corresponde al foco mitral, lugar donde se utiliza para auscultar los sonidos producidos por el funcionamiento de la válvula mitral. Pregunta número 3. Para contar las costillas durante la exploración física, ¿cuál estructura es la mejor guía para localizar la segunda costilla? A. Ángulo esternal. B. Borde inferior del tercio medio de la clavícula. C. Primer espacio intercostal. D. Primera costilla. O E. Incisura yugular. La respuesta correcta es la A. Ángulo esternal. Es una articulación del esternón que une el cuerpo con el manubrio. También se le puede llamar ángulo de Lewis, que esta es una guía para localizar la segunda costilla. Primero se palpa la escotadura yugular y a 5 centímetros debajo vamos a encontrar lo que es la cresta ósea horizontal que permite encontrar la articulación. De las respuestas podemos descartar la C, que dice que es la D, que es la primera costilla, ya que la primera costilla no se puede palpar, al igual que el espacio intercostal, y pues la incisura yugular no nos va a guiar a lo que es la segunda costilla. Y el borde inferior del tercio medio de la clavícula igual no nos va a dar guía a la segunda costilla. Pregunta número 4. Durante los ciclos respiratorios del paciente, el diámetro torácico se modifica proporcionalmente. ¿A qué se debe el aumento del diámetro transversal del tórax? A. Contracción del diafragma. B. El cuerpo de las costillas es inferior a su extremo anterior y posterior. C. Los músculos intercostales internos e íntimos. D. Los extremos anteriores de las costillas son inferiores a los posteriores. E. Las costillas desplazan hacia arriba y adelante el esternón. La respuesta correcta es la B. El cuerpo de las costillas es inferior a sus extremos anterior y posterior. Esto es porque durante la respiración se modifican 3 diámetros del tórax: el vertical, el transversal y el anteroposterior. El anteroposterior y el transversal son causados por el movimiento producido por las costillas. Esto es porque los extremos anteriores de las costillas son inferiores a los posteriores. Cuando las costillas se elevan, desplazan el esternón hacia adelante y arriba, aumentando el diámetro anteroposterior. Pregunta número 5. ¿Qué músculos se encuentran más activos cuando disminuyen los diámetros de la caja torácica? A. Serrato posterior-inferior. B. Músculos escalenos anterior, medio y posterior. C. Diafragma. D. Músculos intercostales externos e íntimo. E. Músculos intercostales interno e íntimo. La respuesta es la D, que son los músculos intercostales interno e íntimo, ya que los músculos intercostales internos mueven las costillas inferiormente y son más activos durante la expiración, y los músculos intercostales íntimos actúan con los músculos intercostales internos. Pregunta número 6. Al momento de estar realizando la auscultación, un par de centímetros por debajo del nivel del pezón, el paciente se estremeció al contacto con el diafragma del estetoscopio. ¿Qué dermatoma se transmitió la información hacia el sistema nervioso central que produjo este reflejo? A. C5. B. C7. C. T1. D.
T5. E, T7. La respuesta correcta es D. Dermatoma T5. Ese es el que da la sensibilidad en el área que se distribuye entre los pezones. Los dermatomas son áreas inervadas que recogen la sensibilidad del lugar. Pregunta número 7. Durante la percusión en un plano anterior, le pareció identificar un sonido submate en el cuarto y quinto espacio intercostal derecho durante la expiración. Este sonido, ¿qué lleva a sospechar con más frecuencia? A. La posición del hemidiafragma durante la expiración. B. La presencia del borde superior del hígado. C. La presencia de líquido en el receso costodiafragmático por una neumonía. D. La posición del pulmón durante la expiración. O E. La posición de la fisura oblicua durante la expiración. La respuesta es B. La presencia del borde superior del hígado. El borde superior del hígado se encuentra en contacto con la cara inferior del hemidiafragma derecho y por esta razón se forma la cúpula derecha en la región del tórax. La altura de las cúpulas varía con la respiración durante la expiración normal. La cúpula derecha está en la quinta costilla, mientras que la cúpula izquierda está en el quinto espacio intercostal. Pregunta número 8. Al momento de pedirle al paciente que apoye sus manos en los hombros contralateral y desplace su escápula hacia afuera, está rota y se mantiene unida a la pared torácica por medio de la articulación escapulotorácica. ¿Qué músculos se encuentran principalmente involucrados en esta función? A. Serrato anterior. B. Subescapular. C. Dorsal ancho. D. Manguito de los rotadores. E. Serrato posterosuperior y posteroinferior. La respuesta correcta es la A, serrato anterior. Este tiene la función de llevar hacia adelante la escápula y rotar, manteniendo el borde medial y el ángulo inferior de la escápula enfrentando a la pared torácica. La articulación escapulotorácica es de tipo sinasarcosis. Su superficie articular está formada por músculo. La escápula está cubierta por el músculo subescapular y la pared torácica por el músculo serrato anterior. Fibroedema. En esta imagen, el bulto rojo podemos observar un fibroedema. Son nódulos mamarios sólidos, no cancerosos. Estos pueden sentirse firmes, suaves, gomosos o duros y su forma no es bien definida. Estos están compuestos de tejido glandular y tejido estromal, que es el tejido conectivo. Y como comenté en la imagen, es el bulto rojo que no tiene como forma, ese es el fibroedema. Recordatorio anatómico. Las glándulas mamarias se localizan en la región pectoral, profundas a la piel y superficiales a los músculos pectoral mayor y serrato anterior. Están presentes en hombres y mujeres, aunque de forma rudimentaria en los primeros. En la mujer se desarrollan después de la pubertad y alcanzan su máximo desarrollo en la mujer lactante. En la mujer adulta, en las mamas se extienden en sentido vertical, desde la segunda hasta la sexta costilla, y desde el esternón hasta la axila en sentido lateral. Tienen forma convexa y presentan en su centro una elevación conocida como pezón, que se encuentra rodeado por una área de piel más pigmentada que se denomina areola. Las areolas tienen abundantes glándulas sebáceas que secretan una sustancia oleosa que lubrica y protege al pezón. Durante el amamantamiento, el pezón es una provincia cónica que representa la desembocadura de los conductos galactóforos, por lo que no tiene pelo ni glándulas sudoríparas y en cambio sí contiene fibras musculares lisas. La mama consiste en tejido glandular y tejido graso. El tejido glandular va a estar organizado entre 15 a 20 lóbulos y cada uno va a tener su conducto. Estos se unen hasta formar conductos galactóforos que van a abrir en el pezón. Cada lóbulo drena por un conducto, o sea, son 15 a 20 conductos. Está cubierta de tejido graso que rodean los lóbulos y este es abundante. Las mamas van a estar irrigadas por las ramas torácicas de la arteria axilar. Esta arteria constituye con ramas de la arteria torácica lateral y toracoacromial. La arteria intercostal va a emitir ramas perforantes que van a atravesar los espacios intercostales para irrigar las glándulas mamarias. Recordatorio anatómico.
El drenaje venoso está dado por venas homónimas a las arterias, que desembocan en forma principal en la vena axilar. El drenaje linfático es llevado a cabo en su mayor parte por los nódulos axilares y algunos otros en los espacios intercostales y mediastínicos. Los nódulos pectorales o anteriores reciben en primera instancia la mayor parte del drenaje linfático de los cuadrantes laterales de la glándula mamaria. Los nódulos axilares drenan a través del tronco linfático subclavio, que también drena la linfa de la extremidad superior. Los cuadrantes mediales, en cambio, lo hacen hacia los nódulos paraesternales, que drenan a través de los troncos broncomediastínicos. Los nervios que distribuyen en la glándula corresponden a las ramas cutáneas anteriores y laterales de los nervios intercostales de los espacios correspondientes. Caso clínico 43. Fibroadenoma de glándula mamaria. Mujer de 25 años de edad sin antecedentes familiares relevantes, sin hábitos nocivos, empleado en una empresa dedicada a administración, acude a consulta por referir a haberse palpado una masa en la glándula mamaria derecha durante su aseo personal en regadera. En la exploración física presenta tumoración en el cuadrante superior externo, móvil, no dolorosa, sin cambios en la morfología mamaria. Se solicita ecografía mamaria que reporta tumoración sólida de 4 por 4 centímetros en la misma ubicación, bordes bien definidos, sin datos de crecimiento ganglionar en la axila. Con los datos anteriores, la paciente es intervenida quirúrgicamente, realizando biopsia excisional y enviando la pieza a anatomía patológica. Diagnóstico definitivo: fibroadenoma de glándula mamaria. Pregunta número 1. Señalar qué elementos de la glándula mamaria son el origen de las enfermedades benignas y malignas de dicho órgano. A. Tejido adiposo de la glándula. B. Células musculares de la pared torácica. C. Epitelio especializado y estroma glandular. D. Piel de la glándula mamaria. E. Músculo liso periducta. La respuesta es la C. Epitelio especializado y estroma glandular. La mayor parte de los tumores benignos y malignos de la glándula mamaria surgen del epitelio especializado, que se encuentra en los ductos, así como del tejido estromal, que se considera parte del tejido de soporte de la mama. Segunda pregunta. En los casos de cáncer de mama, ¿qué elemento anatómico se ve afectado que produce las depresiones en la piel? A. Red linfática subdérmica. B. Nódulos linfáticos axilares. C. Aponeurosis profunda de la región pectoral. D. Acinos glandulares. E. Ligamentos suspensorios de la glándula mamaria. La respuesta es la E. Los ligamentos suspensorios de la glándula mamaria. Un elemento que es parte del estroma de la glándula mamaria son los llamados ligamentos suspensorios. Estos se encuentran en continuidad con la dermis de la glándula y se consideran elementos de soporte. Cuando la tumoración, principalmente las malignas, involucra dichos elementos, produce depresiones o hundimientos en la piel, sobre todo cuando se solicita a la paciente movilice sus extremidades sobre la cabeza o presione con firmeza las manos sobre la región de las caderas. Pregunta número 3. Para el estudio anatómico clínico de las glándulas mamarias, ¿cómo se describe la topografía de dicha región? A. Cuadrantes. B. Segmentos. C. Lobulillos. D. Lóbulos. La respuesta correcta es la A. Cuadrantes. La literatura médica puede dividir de maneras diferentes a la glándula mamaria, pero la más común es los cuadrantes. Dicha división topográfica nos permite ubicar de manera práctica lesiones o tumoraciones, y esta define de manera más precisa la posible ruptura linfática que seguiría una lesión maligna. Continuando con las preguntas. La pregunta número 4 menciona que de haberse tratado de un cáncer metastásico, ¿cuál de los siguientes grupos de nódulos linfáticos se podría haber afectado en la primera instancia? La respuesta sería el inciso B, que son los pectorales o anteriores. Estos generalmente se describen 5 grupos de manera clásica, aunque suele ser difícil individualizar los grupos, que sería el A central, el inciso B pectoral o anterior, el inciso C apical, el inciso D subescapular o posterior
y el inciso E, que es el humeral o externo. Generalmente los grupos central, posterior y braquial drenan la linfa hacia el grupo apical y de aquí los supraclaviculares. Sin embargo, puede ser que el grupo pectoral drene en el grupo supraescapular por delante o detrás de la clavícula, sin pasar por el grupo apical. Pregunta número 5. ¿Qué otro tipo de tumoraciones pueden surgir del componente interlobular de la glándula mamaria? A. Fibroadenoma. B. Cistosarcoma filoides. C. Adenocarcinoma ductal. D. Miofibroblastoma. La respuesta es la D. Miofibroblastoma. De las tumoraciones que surgen del estroma interlobular, se consideran que pueden ser las mismas que encontramos en el tejido conectivo de otros sitios del cuerpo, tales como los lipomas. Sin embargo, en la glándula mamaria encontramos más frecuentemente los miofibroblastomas y los tumores fibrosos. Pregunta número 6. En las pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma, puede ser necesaria como parte del tratamiento la mastectomía. ¿Qué arteria deben considerar al momento de disecar la prolongación axilar? A. Torácica interna. B. Axilar. C. Toracoacromial. D. Ramas perforantes de la arteria intercostal. E. Torácica lateral. La respuesta correcta es la E, torácica lateral. Al caracterizar la irrigación arterial de la glándula mamaria, se describen las ramas mamarias de algunas arterias que se definen por la porción lateral de las glándulas, porción media y porción profunda. De las que se describen laterales a las mamas, estas se derivan las arterias axilar de alguna de sus ramas, la rama torácica de la toracoacromial, la arteria torácica superior, la subescapular y principalmente la arteria torácica lateral. Pregunta número 7. ¿Cómo está dada la inervación de la glándula mamaria? Inciso A. La inervación de la glándula mamaria. Pregunta número 7. ¿Cómo está dada la inervación de la glándula mamaria? A. La inervación de la glándula mamaria es por medio de filetes nerviosos de los ramos inferiores del plexo cervical profundo. B. La inervación de la glándula mamaria es esencialmente vasomotora. C. Participan en el origen de los ramos sensitivos de los últimos nervios intercostales. D. La inervación de la mama es derivada del plexo cervical superficial y de los ramos intercostales del segundo al sexto. La respuesta es la D. La inervación de la mama es derivada del plexo cervical superficial y de los ramos intercostales del segundo al sexto. La inervación de la mama cumple con funciones sensitivas, vasomotoras y secretoras. En esta imagen podemos observar los pulmones. Para recordar, el pulmón izquierdo va a tener 2 lóbulos, uno superior y uno inferior, y el derecho va a tener 3. En esta imagen podemos observar que es un pulmón con cáncer, que es el pulmón derecho. Generalmente se manifiesta en los fumadores. Sus síntomas son el dolor en el pecho, tos, a veces incluye sangrado, sibilancia y pérdida de peso. Recordatorio anatómico. Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda se forman justo por detrás de las articulaciones esternoclaviculares, por la unión de las venas yugulares interna y subclavia. Al unirse los troncos venosos brachiocefálicos a nivel del borde inferior del primer cartílago costal derecho, se forma la vena cava superior. La vena cava superior desemboca en el atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal. La vena brachiocefálica izquierda es más horizontal y larga que su homónima derecha, que es más vertical y corta. Los pulmones son órganos donde ocurre el intercambio de gases durante la respiración. El dióxido de carbono se vuelve a oxígeno. Estas están separadas por un mediastino y están localizadas en las cavidades pulmonares. Los pulmones van a estar cubiertas por una membrana mesotelial que es la pleura visceral. Estos tienen forma de semicono, su superficie es plana y está dirigida hacia el mediastino.
Su superficie convexa está en contacto con la pared torácica. Continuando con el recordatorio anatómico, el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, superior, medio e inferior, divididos por 2 fisuras, oblicua y horizontal. El pulmón izquierdo tiene solo 2 lóbulos y una única fisura, la oblicua. Una característica importante del pulmón izquierdo es la incisura cardíaca, presente en su borde anterior. En la porción inferior de la incisura cardíaca se suele describir la língula, una prolongación del lóbulo inferior que se extiende al receso costiomediastínico. En las caras mediastínicas de ambos pulmones es posible identificar impresiones formadas por las estructuras con las que están en contacto. En la cara mediastínica también se localizan las raíces o los pedículos pulmonares. Las raíces pulmonares se encuentran aproximadamente a la mitad de las caras mediastínicas. Las raíces pulmonares están formadas por los bronquios, arterias pulmonares, venas pulmonares, plexos nerviosos y vasos linfáticos. Es importante distinguir que el concepto de hilio pulmonar se refiere a la entrada de las estructuras que conforman la raíz y representa el sitio donde se refleja la pleura parietal y la visceral, de tal modo que forma un manguito pleural que circunscribe el orificio de entrada. Los nervios vagos, al entrar al tórax, se localizan posteriores a las venas brachiocefálicas. El vago derecho emite casi de forma inmediata el nervio laringeo recurrente derecho, que forma un asa en la arteria subclavia para dirigirse hacia la laringe. A diferencia de esto, el nervio laringeo recurrente izquierdo forma un asa en el arco aórtico para dirigirse de igual forma a la laringe. Los nervios vagos participan en la inervación parasimpática de los órganos contenidos en el interior del tórax y descienden hacia el abdomen asociado al esófago. Caso clínico 46. Hombre de 54 años, fumador desde los 15 años, aproximadamente 20 paquetes por año, acude a consulta por presentar tos productiva con sangre, así como dolor torácico y pérdida de peso. El paciente refiere tener tos productiva desde hace más de 6 meses, pero fue agravando hace unas semanas, cuando empezó a tener sangre en el esputo. El dolor torácico es constante y se agrava al toser y agitarse. El paciente presenta aumento de volumen en el miembro superior derecho y cara. Se aprecia ronquera en la voz del individuo y al realizar la exploración física, el paciente presenta silbidos al respirar más acentuados en el hemitórax derecho. Las sibilancias son más acentuadas a nivel de la quinta costilla en la línea medioclavicular y en el cuarto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Se solicita una radiografía y resonancia magnética de tórax y además se le practica una broncoscopía para obtención de la biopsia. En la resonancia magnética se aprecian adenopatías regionales que están irritando al nervio laríngeo recurrente y comprimiendo la vena cava superior. Definiciones. Esputo. Es la secreción que se produce en la tráquea y los bronquios. Hemoptoico, que tiene sangre en sus secreciones. Continuando con las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es la estructura vascular que podría explicar el edema del miembro superior y la cara del paciente? La respuesta sería el inciso B, que es la vena cava superior. Esto es, ya que la vena cava superior se forma por la unión de ambos troncos venosos brachiocefálicos que recogen la sangre de las extremidades superiores, cabeza y cuello. La compresión de la arteria subclavia puede causar debilidad del pulso arterial en la extremidad superior. La obstrucción de la vena subclavia puede ocasionar edema de la extremidad superior y la de la vena yugular, edema en la cara. Pregunta número 2. ¿Qué estructura anatómica podría afectarse y explica la ronquera del paciente? A. Nervio frénico. B. Vena cava superior. C. Nervio laringeo recurrente. D. Nervio vago.
La respuesta es la C, nervio laringeo recurrente. La irrigación del nervio laringeo recurrente causa ronquera, debido a que inerva los músculos intrínsecos de la laringe, asociados a la fonación, y se encarga de la inervación motora del diafragma y sensitiva de la pleura diafragmática y mediastínica, así como del pericardio. Pregunta número 3. De acuerdo al lugar donde encontró aumentadas las sibilancias, ¿a qué lóbulo del pulmón corresponde? A. Superior. B. Medio. C. Inferior. La respuesta es la B. El medio. El lóbulo medio, comprendido entre las fisuras oblicua y horizontal, se proyecta en anatomía de superficie en la sexta y cuarta costilla respectivamente. Pregunta 4. Al realizar la broncoscopía, se aprecian dos orificios redondos, uno ligeramente más amplio y de continuación más directa. ¿A qué estructura corresponde? A. Bronquio principal derecho. B. Bronquio principal izquierdo. C. Bronquio lobal superior. D. Bronquio segmentario. La respuesta es A. Bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho es más grande y vertical al compararlo con el izquierdo. Los bronquios lobares y segmentarios son subdivisiones de los bronquios principales. Pregunta número 5. ¿Qué nódulos linfáticos podrían estar afectados que pueda causar compresión de la vena cava y el nervio laringeo recurrente? A. Braquioencefálicos. B. Broncomediastínicos. C. Pulmonares. D. Esofágicos. La respuesta es la A. Braquioencefálicos. Los nódulos braquioencefálicos se localizan cerca de la formación de la vena cava superior y en relación con el nervio laringeo recurrente derecho. El grupo traqueobronquial se localiza alrededor de la porción torácica de la tráquea y de los bronquios. Pregunta número 6. ¿Cuál es la estructura que origina el dolor torácico del paciente referido al hemitórax? A. Pleura. B. Pericardio. C. Tráquea o D. Bronquio. La respuesta es A. Pleura. La compresión de la pleura puede causar un dolor localizado en el hemitórax correspondiente. El dolor originado en el miocardio habitualmente viaja a través del sistema simpático del plexo cardíaco que se integra en segmentos torácicos superiores y es referido clásicamente hacia la cara medial del brazo. Iniciando con el recordatorio anatómico, mencionamos que las venas brachiocefálicas llevan la sangre de las extremidades superiores, cabeza y cuello, hacia la vena cava superior. Se forman por la confluencia de las venas yugulares internas y subclavias en la articulación esternoclavicular. La vena brachiocefálica derecha es cora y vertical, mientras que la izquierda es más larga y horizontal. En el borde inferior del primer cartílago costal derecho se unen para formar la vena cava superior, la cual desemboca en el atrio derecho del corazón a nivel del tercer cartílago costal derecho. La porción superior está pericárdica y se encuentra en el mediastino superior. La porción inferior es intrapericárdica y se localiza en el mediastino medio. Continuando con el recordatorio anatómico, la vena cava inferior recibe a la vena acigos antes de entrar en el saco pericárdico, y también se puede recibir venas pericárdicas y mediastínicas. En su descenso hacia el corazón, la vena cava superior se relaciona hacia adelante con el esternón y con el vértice del pulmón, y hacia atrás con la porción derecha de la tráquea, el bronquio principal derecho y los ganglios linfáticos bronquiales. Caso clínico 54. Hombre de 57 años de edad con antecedente de cáncer de pulmón localizado en el vértice del pulmón derecho, inicia su padecimiento desde el día de ayer con edema de la extremidad superior, cara y cuello, acompañado de cefalia, mareos y desmayos,
síncope en 2 ocasiones. A la exploración física se encuentra dilatación de las venas cutáneas de la porción superior del tórax y del cuello, así como también rubor facial y del cuello. Se le solicita una tomografía computarizada en la cual se demuestra extensión del cáncer del pulmón con compresión de la vena cava superior. Definiciones. Edema. Aumento de volumen por acumulación de líquido en el espacio intersticial. Cefalia. Dolor de cabeza. Síncope. Desmayo, pérdida brusca de la conciencia y del tono postural con recuperación espontánea sin necesidad de utilizar maniobras de reanimación. Ok, ahora pasando a las preguntas, la pregunta número 1 dice: en este paciente se encuentra obstruida la vena cava superior. Señalar cuál es la referencia anatómica más exacta que se toma en cuenta para saber dónde se forma la vena cava superior. La respuesta sería el inciso A, que es el borde inferior del primer cartílago costal. Esto es, ya que la vena cava superior se forma por la unión de ambas venas brachiocefálicas en el borde inferior del primer cartílago costal y termina desembocando en el atrio derecho a nivel del tercer cartílago costal. Pregunta número 2. El paciente presenta un mal retorno venoso por extensión de la tumoración y compresión de la vena cava superior. ¿Cuál es la cámara del corazón donde desemboca la vena cava superior? A. Atrio izquierdo. B. Atrio derecho. C. Ventrículo izquierdo. D. Ventrículo derecho. La respuesta es B. Atrio derecho. La vena cava superior drena directamente en el atrio derecho del corazón. El atrio derecho también recibe a la vena cava inferior y el seno coronario. Las desembocaduras de estas venas presentan válvulas rudimentarias, excepto la vena cava superior. El atrio izquierdo presenta la desembocadura de las venas pulmonares. Pregunta 3. En este paciente se encuentran dilatadas las venas cutáneas del cuello y de la cara. ¿Cuál es la vena que se encarga de drenar las venas de la cara y el cuello? A. Vena yugular interna. B. Vena yugular externa. C. Vena cefálica. La respuesta es B. Vena yugular externa. La vena yugular externa recibe el drenaje venoso de las venas cutáneas de la cara y el cuello. La vena yugular interna lleva la sangre principalmente del interior de la cabeza. Pregunta número 4. Además de la dilatación de las venas cutáneas del cuello y de la cara, este paciente presenta edema de la extremidad superior. ¿Cuál es la vena que se encarga del drenaje venoso de la extremidad superior y que en este paciente puede estar afectada indirectamente? A. Vena yugular interna. B. Vena acigos. C. Vena subclavia. D. Vena hemiacigos. La respuesta es C. La vena subclavia. La vena subclavia, que es la continuación de la vena axilar, recibe el drenaje venoso del sistema superficial y profundo de la extremidad superior. El sistema venoso acigos se localiza en el interior del tórax y recibe como principales afluentes a las venas intercostales posteriores. Pregunta número 5. El paciente refiere cefalia y haber presentado desmayos en 2 ocasiones. ¿Cuál es la vena encargada de drenar la sangre de la cabeza y que puede estar afectada indirectamente en este paciente? A. La yugular interna. B. La yugular externa. C. Acigos. D. Subclavia. La respuesta es la A. La vena yugular interna. Esta vena recibe el drenaje venoso de la cabeza. Otras afluentes de la vena yugular interna son el seno petroso inferior y venas faciales, lingual, tiroidea superior, laringeas y faringeas.